Hola a todas las personas de Ecuador y el mundo entero que se han conectado a el gran inicio de nuestro nuevo espacio Cuarto Poder. Un espacio en donde estaremos junto a los periodistas de investigación más destacados del Ecuador, conociendo sus consejos, sus tips y sus trucos para convertirnos en los profesionales que queremos ser. Y qué alegría poder dar inicio a este gran espacio el día de hoy con una de las personalidades más destacadas del periodismo de investigación a nivel nacional. Sin duda alguna, todos hemos escuchado de este gran medio de Plan B y tenemos pues nada más y nada menos que a su director, Juan Carlos Calderón. Qué alegría y qué gusto poder iniciar este gran espacio junto a ti, a una de las mentes más privilegiadas de nuestro país. Qué alegría y qué gusto enorme tenerte por acá. Bienvenido. Buenas noches, José Antonio. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Estoy a la orden. Qué gusto, qué gusto. Mira, estoy seguro que todas las personas que estamos conectadas aquí el día de hoy queremos saber más o menos qué es lo que sucede dentro de esa mente y esa cabeza tan brillante. Y para eso he preparado una pequeña dinámica que estoy seguro que nos vamos a conectar muy bien con esto de aquí. Lo que yo voy a hacer es te voy a dar una palabra o una frase clave para que tú me digas lo primero que viene a la mente con esto de aquí. Así podemos conocer un poco más de quién es Juan Carlos Calderón. Pues bueno, la primera sería vanguardia. Excelente periodismo. Qué bien, mañana nos vemos. Será otro día. Yasuní. Parque Nacional. Y sin duda alguna, creo que la más importante, Plan B. Un reto aún por cumplir. Qué alegría, qué gusto escuchar todo eso. Mira, yo estaba leyendo un poco de tu historia y realmente es sorprendente cómo desde los momentos más difíciles, inclusive ustedes pudieron resurgir con Plan B, en algo que realmente se veía como tú lo relatas, como una noche negra, se pudo visualizar la luz al final del camino y pues aquí están nuevamente demostrando ser un medio muy poderoso. Y qué alegría poder tenerte aquí el día de hoy para que nos cuentes cómo ha sido ese proceso y esa experiencia de superación para ser ahora uno de los más reconocidos del Ecuador. Gracias. Vanguardia cerró en el 2013, exactamente el 30 de junio de 2013. Yo había sido ya director de la revista los últimos 3 años y medio, pero la revista duró en realidad 7 años. Era un semanario de mucha potencia de análisis y de investigación. En realidad una revista, entonces de coyuntura, de actualidad. Yo entré a Vanguardia cuando se dio el 30S. En realidad había entrado y se estaba cerrando la última edición. Yo había entrado el jueves y el jueves era el 30S. Ese del momento tumbamos toda la edición y cubrimos toda la situación del 30S, porque el lunes se entregaba la revista el domingo en la noche, en realidad, a la imprenta, ¿no? Entonces, y circulaba el lunes. Entonces, eso fue una experiencia súper interesante. La revista, yo venía de una experiencia de periodismo de investigación muy fuerte, es decir, había dirigido la unidad de investigación del Diario Expreso, había sido editor general del Expreso, ahí sacamos el tema del Gran Hermano y otros temas grandes como por ejemplo lo de la central hidroeléctrica San Francisco, que significó la expulsión de Odebrecht del Ecuador, por ejemplo, o el tema de la base en Manta, todo lo que era, toda esa historia que se daba ahí. Es decir, habíamos tenido una unidad de investigación súper consolidada en Expreso. Yo llegué a ser, como te decía, editor general. Viví en Guayaquil ese tiempo y bueno, y luego yo ya salí de Expreso porque los ciclos se cumplen, ¿no? Había antes dirigido la unidad de investigación del diario Hoy, fundado el semanario Blanco y Negro, que duró 20 años, hasta cuando el Hoy se liquidó prácticamente. Y otro tipo de experiencias, pero en realidad te resumo esas como tengo 7 libros escritos de periodismo, en realidad de temas de interés público, entre ellos el famoso Gran Hermano, pero hay otros que yo aprecio mucho, por ejemplo un libro que se llama Naufragio, que relata precisamente de la diáspora de los ecuatorianos luego del atraco bancario, es decir, la quiebra bancaria.
en toda el lustro entre el 2000 y el 2005, fue como decenas de miles de ecuatorianos se fueron por el mar a Estados Unidos, y hubo los hundimientos, las muertes y toda esa historia, y otros libros adicionales. Y bueno, cuando se cierra Vanguardia, nosotros en realidad nos quedamos prácticamente en el aire. Yo, a una edad de 50 años, en la práctica sin empleo, porque he vivido siempre de un salario, he estado siempre en redacciones, y bueno, y ahí fue, o sea, en realidad decidimos seguir haciendo periodismo, claro. Nos quedamos 13, éramos 13 en la redacción de Vanguardia. Y después, bueno, con mucha ayuda, hay gente que nos siguió apoyando y todo, pero obviamente quebramos a los 6 meses con Plan B. El Plan B lo fundamos en septiembre del 2013, y nos quedamos 5, en realidad, 5 personas, y hemos seguido 7 años. Las 5 personas que nos quedamos, no se ha ido nadie, y es raro, ¿no? Porque no hemos subido los sueldos ni nada, pero ha sido un proyecto que se ha ido consolidando. A mí me tocó rehacer mi forma de ver el periodismo, replantearme las cosas, todo lo que significa reaprender lo que es el lenguaje digital. Yo venía obviamente de la prensa gráfica, la prensa escrita. Había tenido experiencia obviamente digital, pero muy poca, ¿no? Menos mal los colegas, compañeros se quedaron, eran obviamente mucho más jóvenes, y tenían ya experiencia, y con ellos fuimos saliendo. Entonces, lo que pasa es que siempre nos fortalecimos. La idea de crear Plan B fue crear en la misma línea de Vanguardia una línea de profundización, de investigación, de agenda propia, básicamente, de construir temas que tengan agenda propia, y de alguna manera hacer periodismo basado en hechos y no en opiniones. Ese es un resumen, una larga historia de 35 años. Mira, bien dicen que están los que tienen que estar. Qué alegría saber que ahora tienes un equipo con quien cuentas incondicionalmente, y que este medio ha crecido de la mejor manera, y que sin duda alguna están comenzando a vivir de los mejores momentos que tienen ahora. Mira, algo que nosotros queremos saber es concretamente cómo es que nace un tema de periodismo de investigación. ¿Cómo tú sabes que debes indagar en ese tema en específico? Bueno, una de las obligaciones del periodista es estar profundamente informado. Nuestro oficio es la información. Nuestra materia prima, nuestro negocio, digamos, si alguien quiere llamarlo así, es la información. Y es estar informado de todas las fuentes posibles, es decir, tener acceso a la mayor tipo de lecturas. Yo creo que la cultura general, la forma en que uno pueda especializarse en ciertos temas, en ciertas áreas, es muy bueno, ¿no? El periodismo de investigación requiere profundizar. Primero profundizar antes que revelar. Y entonces, si uno no conoce de las cosas, de los temas, puede uno cometer lo que se hace casi siempre, es decir, surge una denuncia y uno la publica, o hace la contrastación y dice, bueno, eso están diciendo de ¿usted qué piensa? Y ya, y publicas 2 versiones, y eso no es periodismo de investigación. Tampoco lo es hacer filtraciones, es decir, me mandan un documento, digamos que sea cierto el documento y está el contenido, pero yo no le pongo contexto, no le pongo contrastación, no le pongo para que el público entienda de qué se trata. Entonces, evidentemente, ahí quedo muy limitado. A mí me gusta trabajar los temas de una manera muy amplia. Es decir, yo creo que toda historia tiene muchos ejes, ¿no es cierto? Tiene muchas formas en las cuales uno puede entrar a esa historia. Pero ante todo, los temas se vuelven interesantes para ser investigados, o lo que yo llamo un tema investigable, cuando puedo ubicar una paradoja, ¿sí? ¿Qué es la paradoja? La paradoja es una afirmación, una contradicción. En realidad la paradoja es una contradicción. Identificar la contradicción o lo que está fuera de lugar, ¿no es cierto? Esta paradoja hace que los temas se vuelvan interesantes. Te voy a poner un ejemplo. El asesinato de Kennedy, ¿sí? Sigue interesando, ¿no es cierto? A todo el mundo. Toda generación de periodistas o gente mediana informada se interesa por el asesinato de Kennedy. ¿Por qué se interesa uno todavía por el asesinato de Kennedy? A pesar de que ya sabe quién fue, cómo fue, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué es interesante? Y es interesante porque tiene una paradoja. ¿Cuál sería? A ver, te tomo la lección. ¿Se nos ha ido la señal? Hola, listo. Te voy a hacer la pregunta. ¿Por qué Sí, crees por que es favor. interesante, o cuál es la paradoja en el asesinato de John F. Kennedy?
No lo sé, yo creo que tú me la podrías relatar mejor en realidad. A ver, pero piénsalo, date un segundo, a ver. Hay una gran paradoja ahí. No lo sé, tengo un poco tal vez de recelo de ser No, polémico. no, dilo, no importa, no importa nada. Mira, prefiero dejarte la respuesta a ti, créemelo, porque hoy queremos conocer más de ti. Ya, de pronto la Porque imaginas. más está enfocado a conocer a Juan Carlos Calderón y eso es lo que queremos saber. De pronto la imaginas, pero es esta. ¿Cómo es posible que se haya matado, asesinado tan fácilmente al hombre más protegido del mundo? ¿Sí? Viene un tipo que se llama Lee Harvey Oswald, se mete en un edificio, en un primer piso, una ventana abierta, pone un fusil, pasa a la caravana y le dispara. Muy fácil, ¿no es cierto? Súper fácil. Esa es la gran paradoja. John F. Kennedy era el presidente más protegido del mundo, del país más poderoso del mundo. Y fue asesinado de la manera más simple y fácil del mundo. Así es. Entonces, eso es ubicar la paradoja. ¿Sí? Eso es saber, o sea, meterle, yo siempre le meto 5 minutos de cabeza, yo hago caldo de cabeza, que se llama así, caldo de cabeza, a las ideas, a las cosas, a los hechos que tenga que relacionar, porque una de las esencias del periodismo de investigación es saber relacionar los hechos, una cosa con otra, establecer mapas, ¿no es cierto?, de relaciones en las cuales uno pueda encontrar precisamente la paradoja, la contradicción aparente, lo que está fuera de contexto del lugar, ¿no es cierto?, en eso, y uno dice, ¿y por qué sucedió esto? ¿Sí? O otro ejemplo muy simple, ustedes son muchachos, pero en la guerra del CENEPA, en 95, nos cubrió esa guerra y hubo una denuncia precisamente de un tráfico de armas, ¿no es cierto? Una triangulación, un tráfico de armas de Argentina a Ecuador. Ecuador no podía comprar armas porque estaba en guerra y tenía un veto internacional, pero necesitaba urgentemente 1 millón de fusiles en función de que podía haber una invasión peruana y decenas de millones de proyectiles, de balas. Y bueno, resulta que un día al fax, porque en ese entonces se usaba fax, en la redacción del Clarín de Buenos Aires llega un fax y dice, el ejército argentino informa al público que se ha realizado una venta de 1 millón de fusiles a la Armada de Bolivia. ¿Sí? Claro, esos fusiles fueron a Croacia primero y luego pasaron a Ecuador. ¿Sí? Pero era esa triangulación. Pero dice, era un fax, decía que se habían vendido 1 millón de fusiles y 100 millones de municiones a la Armada de Bolivia. Y entonces Daniel Santoro, mítico periodista investigativo de Buenos Aires, de Argentina, y dice, bueno, ¿qué tenía esto de extraño, no? Está bien, es una negociación. La verdad es que la Armada de Bolivia tenía 5.000 hombres. No necesita 1 millón de fusiles. ¿Sí? Bolivia casi no tiene armada. Tiene el lago Titicaca, en realidad no tiene mar. Y entonces, fíjate, esa contradicción determinó el inicio de la investigación, ¿sí? Porque a partir de eso, de identificar la paradoja central de un tema, de una historia, de un hecho, tú haces una pregunta y dices, ¿cómo le pueden vender 1 millón de fusiles a un ejército que tiene 5.000 hombres? ¿Sí? O lo que te decía, ¿cómo es posible que maten al presidente más protegido del mundo, del país más seguro del mundo, más poderoso del mundo, de una manera tan fácil? Entonces, esa es la forma. Eso se llama el olfato periodístico, es el famoso olfato. No hay tal olfato. No es que uno está con la nariz ahí, no. Claro, uno está con los sentidos puestos para identificar las paradojas, pero antes, para saber identificar las paradojas y encontrar las contradicciones, uno tiene que saber de qué está tratando, ¿sí? Si uno no sabe, y para eso es fundamental tener fuentes técnicas, uno no tiene por qué saber todo. No, o sea, si uno va a investigar la construcción de un puente, uno no es ingeniero, no sabe ni dónde está el dolo, cómo se puede engañar construyendo un puente. Tengo que asesorarme técnicamente.
tengo que saber de puentes, tengo que saber lo mínimo de cómo es la construcción, cuántas partes de cemento, cómo se hace el concreto, cuánto lleva, bla, 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 ¿sí? Cómo se calcula, una cosa muy, no te digo que te hagas ingeniero, ni que estés una maestría en ingeniería de puentes, digo, tienes que saber del tema, empaparte lo más posible para poder hacer las preguntas pertinentes y encontrar las contradicciones. Así se hace un tema de investigación. Qué interesante, qué increíble. Muchísimas gracias por poder transmitirnos todo este conocimiento. Y mira, y a lo largo de los últimos años, ¿cómo es que se ha ido desarrollando la práctica del periodismo de investigación en Ecuador? ¿Cuáles crees tú que son los pros, los contras y lo que ha ido sucediendo, sobre todo en los últimos años dentro de nuestro país, dentro de este campo? Bueno, yo creo que el periodismo de investigación, no, digamos, así como no es dable hablar de periodismo en general, porque ni medios de información en general, porque hay muchos medios, hay muchos tipos de periodistas, hay muchos tipos de periodismo, hay especialidades en el periodismo. El periodismo de investigación es una especialidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque te permite construir historias con un método, tienes un método para trabajar, ¿sí? O sea, es bueno tener un método, ¿no es cierto? Este método uno lo va desarrollando uno mismo, con la vida, con la experiencia. Por ejemplo, ya te digo, una parte fundamental de mi método de trabajo es tener fuentes técnicas. Incluso para saber relatar o poder narrar algo, tengo que tener fuentes técnicas, ¿sí? Si yo hago una historia, publiqué recientemente una historia sobre Galápagos, y claro, un tipo me estaba explicando sobre la antigüedad de las islas, 5 millones de años, 4 millones. Todas esas cosas uno tiene que no coger y copiarlas y ponerlas, sino como asimilarlas y ver qué, ¿no es cierto? Y aprender sobre eso. Porque si uno no aprende, uno no enseña. Y el periodismo tiene un valor pedagógico también. Es decir, la gente se entera y conoce, pero además aprende con el periodismo, con la prensa. Si tienes periodistas ignorantes, pues obviamente no vas a... O sea, prefieres ver Google, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, sí. Entonces, se va desarrollando porque tiene mucha variedad. Yo creo que se ha desarrollado en el Ecuador. Digamos, yo de ninguna manera me considero un pionero, no lo soy, pero yo creo que el periodismo de investigación arranca con mucha fuerza a inicios de la década de los 80 en el Ecuador. Hay experiencias anteriores. Vistazo tuvo una experiencia anterior muy interesante. El Diario Expreso también tuvo una experiencia anterior muy interesante. Por ejemplo, Diario Expreso y su redacción descubrieron a los asesinos y dieron las pistas certeras del asesinato de Albert Calderón en el 78, que fue un asesinato que conmovió al país, ¿no? Él era un candidato presidencial en el retorno a la democracia. Y entonces ese tipo de cosas sí se habían dado. Había una periodista, Mariana, perdón, que no me recuerdo el apellido, que ya había hecho algunos libros, por ejemplo, sobre las sectas en el Ecuador, ¿no? O también hizo un libro súper interesante que fue premonitorio sobre las estafas de las financieras en el Ecuador, ¿sí? Que fue premonitorio sobre lo que pasó después con la quiebra bancaria del 99. Había dado, pero es a inicios del 98, creo, y con el diario Hoy, que nosotros, al arrancar la fundación de Blanco y Negro, ¿no es cierto?, decidimos tener una unidad de investigación. Eso fue importante. O sea, tener una unidad de investigación, éramos 3 personas dedicadas exclusivamente a tratar temas de investigación, de agenda propia, o temas de hechos que ocurrían y necesitaban ser aclarados, o necesitaban ser investigados. Entonces, se convirtió eso en una cosa muy chévere. Cada semana teníamos un tema, era muy duro, o sea, no es fácil hacer investigación, es largo, y pretender tener un tema cada semana era suicida casi. Bueno, finalmente lo que hacíamos era más bien profundizar ciertas cosas y sacar una muy buena investigación cada 3 semanas, ¿no es cierto?, cada mes, pero una que tuviera mucho impacto, que revelara cosas. La investigación lo que busca es revelar cosas, en realidad, ¿no es cierto? Digamos, no está diciendo nada viejo, no es un recalentado, lo que hace es revelar hechos. Y esta revelación se convierte en noticia, ¿sí? Entonces, el caso Arroz Verde, que hicieron mis compañeros, yo estuve en una parte ahí en ese proceso, este caso, o después se llamó caso Sobornos, parte precisamente de una revelación, de una filtración y luego de un seguimiento investigativo. En general, a mi criterio es que todavía se está confundiendo mucho la investigación con la denuncia.
¿sí? Y la investigación no solo es denuncia. Está bien denunciar temas de interés público, denunciar asuntos que tienen que ver con atracos al Estado, robos, abuso de poder, etc. Pero la investigación no es solo eso. El periodismo intrínsecamente tiene que ser investigativo siempre, tener un método para investigar y tomar un tema y desarrollarlo, ¿no? Entonces eso hace que a veces, demasiadas veces, para mi gusto, se dice que es periodismo de investigación y lo que hace es difundir filtraciones, ¿sí? Ha ocurrido últimamente, estos años o meses se hacen filtraciones y las filtraciones en general vienen de gente interesada. Y ahí cabe un tema ético. Uno no se debe a las fuentes, no se debe o sea, hay que proteger las fuentes, pero no se debe a las fuentes, se debe al público, se debe al lector, al televidente, al público. Ese es el fin último del trabajo periodístico. Y no hay que manipular al público. El público hace un contrato con uno. El contrato es de confianza. Así es. El público te dice, yo confío en vos porque te creo. Y es un contrato de confianza. Esa confianza no puede ser traicionada con manipulaciones, con verdades a medias, con intereses ocultos, etc. Porque todos los grupos de interés, todos los poderes, o sea, el gobierno, el Estado, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los choferes, los sindicatos, etc., todos los grupos de interés intentan poner la información al servicio de sus intereses. Entonces uno tiene que valorar eso, ¿no? Es decir, ¿dónde está el interés principal mío como periodista? En el público. Básicamente eso. Mira, justamente tú mencionas un tema clave que es la confianza del lector hacia un periodista. ¿Cuál crees tú que sería como que un punto clave para que esos lectores confíen en lo que tú les estás diciendo, en la información que tú les estás brindando, y a que tu nombre como periodista tenga una credibilidad ante un público? Bueno, uno le debe al lector el relato de los hechos tal como fueron, no tal como dicen que fueron. Hay una gran diferencia. Esa diferencia esa relación hace la diferencia entre información y opinión. A veces el periodismo ecuatoriano peca mucho de ser un periodismo declarativo. Si ustedes ven los noticieros, hablo de un periodismo del día a día, ¿no? Noticieros, la mayor parte de las noticias, aparte de la crónica roja y de los delitos de cuello blanco, ¿sí? Porque ahora yo divido los noticieros en la primera parte de delitos de cuello blanco, cuya sede es el Congreso o el gobierno, y la otra es la crónica roja, ¿no es cierto? Entonces no tienes más en los noticieros ahora. Pero el relato de los hechos tal como fueron es fundamental. Comprender eso, no tal como dicen que fueron. Entonces tú ves los noticieros y es la declaración del uno, el presidente dijo, el presidente de la Cámara de tal dijo, el presidente del Congreso dijo, y son fuentes oficiales por lo general. Entonces, oficialista, politizado y declarativo, en general, el periodismo ecuatoriano. Sin embargo, hay excepciones extraordinarias, hay plumas muy buenas. Puedo hablar de Roberto Aguilar, del diario Expreso, por ejemplo, que es un cronista político de lo que no, él debe ser el único cronista político de este momento. Y hace investigación. O sea, para hacer sus crónicas, hace investigación, ¿sí? Y entonces, ahí hay un camino como largo por aprender. Creo que hay demasiadas filtraciones, hay poco contexto, ¿sí? Hay la creencia de que solo el periodismo de investigación solo sirve para la denuncia, no sirve para, por ejemplo, encontrar interesantes relaciones. Ganamos el Premio Nacional de Periodismo en el 2009. Bueno, ese fue el que ganamos con el tema del Gran Hermano, pero en 2008, en el Expreso, con una investigación que hicimos sobre el río Guayas, ¿sí? Y fueron 8 entregas sobre el río Guayas. Una enorme y profunda crónica de la vida del río Guayas en varios ejes, en las poblaciones, en el comercio, en la industria, en la navegación, en las ciudades, en la fauna, en la ecología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces fue un maravilloso trabajo. Eso era una investigación muy potente. Hicimos una investigación muy potente sobre cuando JJ cumplió 30 años de muerto. Entonces, y fue una investigación muy larga, muy rigurosa, ¿sí?
De ahí salió un libro que se quedó con Expreso, pero que te muestra que la investigación no es solo para hacer denuncias, es también y sobre todo para mostrarle al público una historia completa, o sea, todos los hechos que involucran una historia. Entonces, cuando el lector ve eso, tiene confianza en que tú le estás dando los hechos, no le estás ni dando pensando, perdón la expresión, ni dando diciendo, perdón la expresión, estás dándole los hechos tal como son para que el lector interprete y para que el lector tenga la mayor cantidad de hechos para formarse su opinión. Claro que sí. A Mira, veces los periodistas intentamos ser opinadores, hacemos peroratas, damos discursos, sermones, y eso no es tarea de un periodista. así es. Mira, también hay veces que en el camino cada uno de los periodistas pueden enfrentarse a determinados obstáculos que a veces impiden poder continuar con una investigación. ¿Cuáles son usualmente los posibles obstáculos que tiene un periodista de investigación al ejercer esta profesión? Yo vería, en primer lugar, el primer obstáculo está en uno mismo, está en no saber definir un tema, no saber limitarlo, acotarlo, ni en el tiempo ni en el espacio, no saber de qué se trata el tema que va a investigar, y no sabe encontrar la paradoja, o dónde está el dolo, dónde está el daño, dónde está el hecho investigable, ¿sí? O sea, una vez que tú has encontrado eso, ya tienes un primer paso gigantesco. La segunda dificultad es que evidentemente no vas a tener acceso a información. En el Ecuador es muy difícil acceder a información. Es un país amante del secreto, de la poca transparencia. Y aunque hay una ley de transparencia que a veces ha sido usada y a veces nos ha tocado ir incluso ante jueces para que ordenen entregar información, incluso esta información bajo orden judicial suele ser incompleta. Es decir, hay una cultura del secreto acá. Y claro, eso habla muy mal del Estado ecuatoriano, de sus miembros, pero también habla muy bien del periodismo ecuatoriano, porque a pesar de que existe esa cultura de opacidad, hemos podido investigar cosas. Ahora, lo otro es, una vez que ya sabes, lo otro es saber que no, reconocer que no sabes del tema, ¿sí? Y buscar las fuentes técnicas suficientes o las fuentes que están vinculadas o tienen conocimiento de los hechos para uno poder conducir la investigación. Porque si uno no sabe del tema, uno no conduce la investigación, lo conducen a uno, ¿sí? Lo pueden manipular. Entonces, eso es importante. Y el tercer paso ahí es la perseverancia. Es decir, la investigación hay que tener muchísima suerte para que las cosas salgan de una, no salen de una. O sea, hay que estar constantemente. Yo me he demorado en investigaciones 1 año, 2 años. A veces me he demorado 2 días. En la historia que saqué vistazo sobre cómo se llevaron al final el gobierno de Bucaram, cómo se llevaron el dinero en sacos de hule, sacos, digamos, ¿no es cierto? Esa historia nos tomó al equipo 2 días. Fue una historia que tuvo un impacto político brutal, pero fíjate, nos tomó 2 días. Pero hay otras que te toman 1 año o más. Entonces, uno no puede saber cómo funciona esto. Pero es la perseverancia, es ser constante, es seguir las pistas, insistir siempre, no aceptar uno como respuesta, como yo digo, joder, hasta que te hagan caso. Sí. Claro, eso es. Y lo otro es obviamente no tener miedo. Finalmente, cuando uno investiga el poder, en este país, en América Latina sobre todo, corre riesgos. Y los riesgos están en la persecución. Persecución judicial, amenazas. Sí, cada uno de nosotros, periodistas de investigación, tenemos una serie de cicatrices ahí que hemos tenido juicios, hemos tenido amenazas, hemos tenido ataques de toda naturaleza, ataques, descréditos, escarnios públicos, etcétera, acusaciones falsas, etcétera, etcétera. O sea, entonces sabes que te enfrentas, porque el periodista, la lógica del periodismo bien hecho, con buenas prácticas, no es la misma lógica de los políticos, ni es la misma lógica del público, ¿no es cierto? En general los periodistas tenemos mala fama, o la prensa tiene mala prensa, digo yo siempre, pero de hecho uno tiene que ser honesto con el público y con uno mismo. Entonces, eso es importante, y ahí, volviendo a tu pregunta, ahí la gente reconoce
eso. No siempre te reconoce, también este oficio es ingrato, no siempre te reconoce, pero uno tiene la satisfacción del deber cumplido, o sea, de saber que ha hecho las cosas bien, que ha logrado las cosas en los mejores términos, con las mejores prácticas, llevando los debidos procesos en todo. Y cuando las cosas salen bien, incluso te pueden premiar y eso es muy bueno, muy chévere. Mira, y para finalizar este espacio de aquí, algo que quisiéramos saber es si nos podrías contar una de las experiencias que en los trabajos investigativos que has realizado para Plan B, ¿cuál ha sido la más destacada? Si has colaborado con otros equipos periodísticos, queremos saber la mayor cantidad de detalles de una de esas experiencias, la más icónica y la que más ha marcado en tu vida. Bueno, yo ya estoy como grande para contarte qué es lo que más ha marcado en mi vida. este, y yo creo que las mejores historias todavía están por venir. Pero, porque el periodismo tiene eso de ver hermoso, es muy dinámico, ¿no es cierto? O sea, uno está con las antenitas prendidas, con los sentidos abiertos a todo lo que va pasando. Es saber identificar dónde hay una buena historia. Eso es súper importante. Yo creo que la investigación que a mí me gustó muchísimo hacerla fue precisamente la que derivó en este libro que se llama Naufragio, y que fue en esencia la denuncia de que los barcos ecuatorianos eran hundidos, barcos pesqueros, ¿no es cierto?, ecuatorianos, eran hundidos por las guardacostas estadounidenses. Muchos de ellos en aguas internacionales, pero también en aguas nacionales. Y yo descubrí ahí cómo la base del puerto de Manta, no la base aérea, el puerto de Manta se había convertido en puerto de los guardacostas de Estados Unidos, sin que el país conociera esto. Y eso fue importante. Pero en Plan B también hemos hecho cosas icónicas. A mi criterio, hicimos una investigación muy potente con la barra espaciadora sobre la esclavitud porque hablo de esclavitud en una hacienda, la hacienda que hace abacá, ¿no es cierto?, que procesa la fibra de abacá. Es una empresa japonesa que tiene varias haciendas en el Ecuador donde se cultiva y se procesa la fibra de abacá. La fibra de abacá es la fibra más dura del mundo, es una fibra vegetal, y lo que hace es, se hace con esto, por ejemplo, son las bolsitas de té. Han intentado romper con los dientes una bolsita de té. No, sí. No hay cómo, es de la vaca. Pero no la bolsa. Sí, mira, Juan Carlos. Y se hacen también los billetes. Entonces, y bueno, eso fue una investigación muy potente. También ganó el Premio Nacional de Periodismo el año pasado, pero fue también ahí se puso algo que debe poner siempre el periodista, que es compasión y solidaridad con las víctimas. O sea, es fundamental eso. Uno no hace su trabajo por ser famoso, ni por quedar bien con nadie, ni incluso para que lo lean. Uno hace su trabajo, de este tipo de trabajos, para de alguna manera tratar de cambiar las cosas. Y esto fue importante. No se cambió mucho en realidad, pero se denunció al mundo que en Ecuador había esclavitud laboral, y eso fue importante que quedara registrado. Eso es, mi querido amigo. Qué alegría haber compartido todo este espacio contigo. Realmente un gusto enorme para nosotros aprender tanto de una personalidad tan destacada como tú en este campo del periodismo de investigación. Lo único que tenemos que decirte es gracias y mil gracias, no solamente por tu tiempo, sino por compartir estas experiencias también con nosotros, y estamos seguros que con este espacio vas a inspirar a una futura generación de nuevos periodistas que querrán seguir tus pasos. Muchas gracias por este espacio tan lindo, gracias por estar aquí y qué alegría habernos estrenado con alguien como tú. Muchas gracias, para mí ha sido un honor, mucha suerte hay con Cuarto Poder, y para mí ha sido, como te digo, un honor haber inaugurado este espacio y que me hayan tomado en cuenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, estaremos en contacto muy pronto, estoy seguro. Sí, buenas noches.